hay también quienes, más que emigrar, huyen. Estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos, y en esta oportunidad volvemos a conversar con nuestro compañero Francisco Pérez. Francisco está en la ciudad de Foz de Iguazú y que los últimos 4 años ha trabajado apoyando a los migrantes en la ciudad de Puerto Iguazú y de Foz de Iguazú ahora. Por lo tanto, es uno de estos personajes migrantes que ayudan a migrantes. Pero además, Francisco ha sido compañero voluntario en Arepa Viva desde sus inicios, digamos que es uno de los fundadores, conjuntamente con otro grupo, Julián Hernández, que está con él también. Y en esta oportunidad queremos hablar con ustedes sobre los retornados, porque se ha hecho público que en Venezuela se han resuelto, se han arreglado las cosas y que muchas personas estarían retornando desde varios lugares, de varios países de América Latina, entre ellos, por supuesto, nuestra querida Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, ¿no? Vamos a conversar con Francisco sobre la situación de los retornados y Francisco que ha tenido la oportunidad de hacer un viaje a Venezuela recientemente, tiene muy frescas las imágenes y las experiencias de lo que es el retorno como visitante. Más luego vamos a conversar con otra persona que ha estado viviendo en Venezuela después, por supuesto, del retorno y ahora está en condición de refluido, pudiésemos decir, ese migrante que retornó pero que vuelve a salir. Francisco, te saludamos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola León, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, por acá nuevamente. Y sí, tuve la oportunidad de visitar mi pueblo natal en el estado Táchira. Ya era casi 5 años después de que emigré en el 2018. Y bueno, pues fue algo muy, muy grato. No es fácil porque después de que migras, pues tienes que estabilizarte, lograr tener la familia lo mejor posible. Y bueno, la lucha que cada día pues nos toca una vez que salimos de nuestra patria. Y después de tener más o menos relativamente consolidado, conseguir un poco del dinero también, la oportunidad de un buen pasaje y el tiempo también que nos permiten. Agarré esas pequeñas 3 semanas del mes de julio y fui a compartir con mi madre y a quien, bueno, tuve la oportunidad de estar con ella, mis hermanos, mis hermanas y en mi pueblo, pues, mi pueblo. De verdad que es algo muy, muy lindo, pero como tú dices, es parte de los retornados, aunque somos ahora, aunque fui de visita, pero Claro. es después de que pasas esa etapa, ¿no? Sí, bueno, el tema de los retornados son, las personas tienen la intención de restablecerse en Venezuela. Tu caso es un caso de visita, pero nos es de interés por la experiencia en el recorrido, en el trayecto que implica llegar hasta donde está tu familia. Lógicamente, después que estás allí tiene que haber otro escenario. Pero Francisco, ¿cómo fue tu recorrido? Tú estás en Brasil, decidiste ir de Brasil a Venezuela. ¿Qué ruta tomasteis? Bueno, sí, estoy al sur de Brasil, en Foz de Iguazú, en la zona llamada la Triple Frontera, donde eh, convergen la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Realmente la ruta más práctica sería la que tomábamos siempre para venir, ¿no? En el caso, veníamos siempre por el norte de Brasil, desde Santa Elena, cruzábamos la línea, llegábamos a Pacaraima, de ahí tomábamos vuelos internos, generalmente dentro de Brasil, cruzábamos, por ejemplo, a Argentina, que era mucha la ruta que se fue realizada hace 4, casi 5 años, y de ahí iban a Argentina, incluso usaban pasar a Chile, ¿no? Ujú. Pero mi ruta de retorno ahorita fue buscando esa diatriba de lo que te comentaba, las mejores ofertas, fue viajar por avión desde Foz de Iguazú hasta Cúcuta, pero yendo por Paraguay, Perú y llegando a Cúcuta. Es un poco larga, sí, porque lógicamente buscamos siempre la mejor oferta y la mejor oferta era pasajes boletos aéreos que tuvieran más escala y eso pues te permitía pues ahorrarte un dinero. Hay vuelos directos, por ejemplo, de Foz de Iguazú a Cúcuta, ¿verdad? Que en este caso es Colombia. Yo hoy fui a Táchira, San Cristóbal, que es donde está mi mamá,
y pues lógicamente se me hacía más fácil irme por este lado que irme por el norte de Brasil. ¿Por qué no viajé por el norte de Brasil? Porque tenía la incertidumbre del tramo desde Santa Elena hasta San Cristóbal, que prácticamente sería de polo a polo, y contaba justo con 3 semanas. Y yo decía, bueno, si de repente pierdo, no sé cómo están vuelos en... Se ha interrumpido un poco la comunicación por asuntos de conectividad, ¿no? Pero ya tendremos a Francisco de vuelta. Nos está comentando. Ajá, volviste, Francisco. Ok, ajá, te comentaba que incluso cuando llegué a San Cristóbal, averigüé los boletos de San Cristóbal al oriente del país, Maturín, que es la ciudad donde vivía, y pero ya no hay directos. Para conseguir directos tienes que llegar a San Cristóbal, Maiquetía tienes que pernoctar y al día siguiente tomarías un Maiquetía Monagas o la parte de Oriente y viceversa. O sea, ya los vuelos directos es muy raro que puedas conseguir, no era tan factible como lo podías hacer antes, ¿no? Y mira, entonces en base a eso fue que tomé la decisión de irme por acá. El vuelo de ida, que fue Foz de Iguazú, Cúcuta, duró 19 horas. eh, y el vuelo de retorno, si fue más corto, duró 16 horas aproximadamente. Claro, haces escala, una vez que haces escala, llegué a Asunción, de Asunción hice escala en Perú. En Perú duró más o menos 3 horas, después llegué a Medellín, en Medellín duró 4 horas y algo, y después de Medellín pasé a Cúcuta. ¿Con qué documentos viajaste, Francisco? ¿Con qué documentos te identificaste para el viaje? Sí, bueno, para salir de Brasil usé mi residencia brasilera, mi cédula, mi RNM, que sería como la cédula brasilera, mi pasaporte venezolano. Mi pasaporte venezolano está vencido. Antes de eso tenía el miedo de que no me pudieran tal vez abordar o permitir abordar los aviones en los aeropuertos de donde iba a hacer las escalas, que en este caso iba a ser Perú y Colombia, por el caso de que tenía el pasaporte vencido, y el pasaporte es un documento de identidad indispensable para vuelos internacionales. En el caso de eso, nosotros mandé un email a las embajadas, tanto a la Cancillería de Perú y a la Cancillería de Colombia, solicitando me informaran si yo podía usar su país en tránsito, aún teniendo mi pasaporte vencido. Y todos ellos me respondieron que efectivamente se podía hacer, no había ningún problema, porque yo iba a estar de tránsito y mi destino final era Cúcuta y de ahí pasar a San Cristóbal, que era Venezuela. En el retorno igual, no tuve ningún problema. Hubo algo así como, sabes, que a veces la información no todo el mundo la tiene, y en el caso que cuando llegué a Lima, en el aeropuerto Jorge Chávez, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, siempre estuve en la sala de vuelos internacionales. No salí de la sala, no tuve que hacer migración, pero al salir del avión llegas a una sala de estar, ¿no? Y de ahí cuando me tocó la hora de abordar el nuevo avión, pasas por un detector de metales y hay un funcionario del aeropuerto que te revisa la documentación conjuntamente con el ticket de abordaje de ese avión. Él vio el pasaporte que estaba vencido y me dice, tú no puedes abordar. Yo digo, pero no, sí, no. Le expliqué más o menos la situación, que iba para Venezuela, no sé qué más. Sí, pero tú tienes el pasaporte vencido. Entonces, justo cargaba la carta que la había impreso y le mostré. Se acercó también la supervisora y le aclaró, le dice, no, mira, primero ellos, los venezolanos, optamos con esa bondad de permitir usar los documentos vencidos siempre y cuando estén en buenas condiciones para casos de tránsito, ¿no? Usar el país de tránsito. Y fue aclarado y pasé, pero bien, o sea, viajé también, soy con un morral, lo que es un bolso de mano, no llevé maletas grandes porque al llegar a Venezuela, al llegar a Cúcuta, siempre me recomendaron, mi familia que está allá, mira, no traigas maletas muy vistosas porque lamentablemente pues las autoridades
de ingreso a Venezuela, al verte, pues te piden, te quieren revisar. Cuando yo llegué a Cúcuta, llegué el lunes 4 de julio a las 6 de la mañana, justamente aterrizó el vuelo que venía de Medellín, y tomé un taxi de ahí, del aeropuerto a la zona de Escobal, que es el aeropuerto, el puente internacional que cruza por Ureña, entre Cúcuta y Ureña, en el estado Táchira. Llegué hasta ahí, hice la salida de migraciones, sí hice migraciones en Colombia, porque como entro a Medellín, y de Medellín tenía que tomar un vuelo nacional de Medellín a Cúcuta y de Cúcuta salir, entonces en Medellín hice migraciones Colombia, entrada, y en Cúcuta ahí en el puente hay uniones de Colombia, y hice salida de Colombia, crucé, pasé, no hice entrada en Venezuela, pasé simplemente con mi cédula, nadie me pidió ¿Por qué no cédula. hiciste entrada? Sí, te escucho, León. ¿Por qué no hiciste entrada a Venezuela? Bueno, primero porque eran recomendaciones de todas las personas que están en la zona. O sea, yo tengo mi documento de identidad venezolano, mi cédula venezolana, está al día, y decían que generalmente las personas que hacen entrada, es como que lo fichan, León, porque me pasó cuando íbamos caminando en el puente, iban delante de nosotros, eso es gente ir y venir, porque es todos los días, hay un comercio muy grande, pero se nota aquella persona que es comerciante y lleva bolsas o lleva cajas o lleva una carrucha de mercancía, puede ser comida, verduras, cualquier cosa, y se nota aquellas que venimos de viaje y iban unas chicas adelante de nosotros con 2 maletas de rueditas. Ahí mismo la guardia las vio y las paró. Nos paró más adelante y nosotros estuvimos cerca y oí que le mencionaban que preguntaban de una, o sea, traes dólares y si traes dólares te obligan, no sé si es tal vez es por la mala información, ¿no? Pero una de las cosas que le decían era que tenía que declararlos en el CENIAT porque era un ingreso de una divisa extranjera. Entonces era como para ver como que cuánto traes, qué traes, si traes dinero y no lo declaras, se te puede decomisar. Entonces es como un terrorismo mental que se aplica ahí. ¿Y qué pasa si Como lo para que la declaras? persona... ¿Qué pasa si lo No, si lo declaras? declaras, no, no dirías, porque cualquier persona como turista tienes hasta $300 en algunos países y en otros hasta $500 para cargar en efectivo. No hay ningún delito, por decirlo así. Pero en el De caso de hecho, hay Venezuela, en la países como el praxis. caso, por ejemplo, de Trinidad. Trinidad te exige. Ajá. No, en el caso de Venezuela, ellos solamente decían que lo declarara, era como para saber cuánto traían y llenar un formulario que en caso para decir, pero es como para ver, pues para ver, ¿me entiendes? Y lógicamente ellos decían que no podía tener más de $300. Yo digo que no es 300, en el caso de Francisco, Venezuela creo que es 600 o $500. ¿sentiste temor al pasar por allí? Las advertencias que te dieron tus familiares, ¿qué sensación te daba en el momento que pasaste? ¿Te sentías inseguro o tenías temor? Sí, León, sí. Y de verdad lo sentí, lo vi también en esas chicas que pararon ahí, estaban asustadas, temblando, porque prácticamente te dice que te pueden quitar las cosas, estás a la deriva, no tienes cómo apoyarte de repente en una autoridad, dado que ellos son la autoridad. Y, y es fuerte, pues, y que todo el mundo te lo dice. En el momento que yo llegué a Ureña, tomé un carrito por puesto, porque ahí, de ahí a San Cristóbal puedes ir en carrito o puedes ir en autobús. En autobús económico, sale como la mitad, pero ellos dicen que el autobús, todas las alcabalas lo paran, te revisan todo, te van a revisar, o sea, es fuerte. Y en el caso de los carritos puedes pasar más desapercibido. Y bueno, hay historias de mis hermanos que cuentan que hay personas que llegan y le dicen, bueno, mira, traes tanto dinero, tienes que dejar tanto dinero para poder continuar, o si no te quedas ahí, y te quedan ahí y te dejan. ¿Tuviste que pagar algo en alguna alcabala? Sí, saliendo de Ureña, en el carrito que iba hacia San Cristóbal, nos pararon en una alcabala y nos
nos pidieron documentos, ahí entregamos todas las cédulas, iban 2 pasajeras, mi persona y el chofer del auto, del carro, y todo bien. En el momento que abrieron la maleta del auto, vieron que había bolsas de comida y había un bolso, que era mi bolso. El efectivo le preguntó al chofer de quién era el bolso. Él señaló que era El mío. Cuando él efectivo es señaló que era mío, me el mandó, militar. sí, Ujú. me mandó a bajar del auto, me preguntó que de dónde venía. Yo no, o sea, le dije, yo vengo de Cúcuta. Entonces, vienes de Cúcuta, ¿y qué hacías allá? No, voy ahorita de trabajo, estaba trabajando y voy hacia mi pueblo. Y en ese momento empezó a revisar todo el equipaje. Yo tenía en el bolsillo de adelante del morral, estaba mi pasaporte. Cuando él sacó el pasaporte, lo abrió y se dio cuenta de que yo venía no de Brasil. Y me dice, pero tú vienes de Brasil. Yo le digo, sí, yo vengo de Brasil, pero ahorita actualmente estoy viniendo de Cúcuta. No, ahí mismo me pasó para una sala interna ahí dentro de la parte del comando. Revisaron todo mi equipaje. Me preguntó si traía dólares. Me dijo, mira, ¿tienes dólares? Yo le digo, no, mira, traje un poco y cambié. Esto es lo único que tengo, que es más o menos como $50. Lo cambié a pesos en Medellín cuando entré a Colombia. Y le dije, no, no tengo más efectivo. El efectivo dice, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vienes si no tienes dinero? Y entonces le digo, no, lo que pasa es que afuera hay muchos venezolanos que hacen transferencias. Y yo mensualmente, como sabía que tenía el viaje programado, enviaba dinero poco a poco en remesas para mi familia, de manera de que cuando yo llegara tuviera más o menos cómo poder compartir y pasar esas semanas allá. Me dijo igual, si quieres, me pidió que me quitara los zapatos, me quité los zapatos, las medias. Le dije igual, mira, no tengo más nada, o sea, esto es lo que hay. ¿Qué haces en Brasil? Me preguntó. Yo le digo, no, yo trabajo. Le dije que trabajaba como electricista, que era simplemente algo básico y que iba a visitar a mi madre porque tenía más de 5 años que no la visitaba. Que igual me dijo, bueno, mira, todo está bien, no hay problema. Si quieres, dejas alguna pequeña colaboración, así puedes irte más rápido, porque si no tenemos que esperar aquí un rato. Y yo, bueno, está bien. Y saqué como 50,000 pesos, que era más o menos como $12. Y le dije, está bien con esto. Tenía 3 billetes de 50,000 y le dije, mira, tengo esto, podemos compartir, compartimos uno. Él tomó, me dice, bueno, mira, está bien, te lo acepto como una colaboración. Recoge el equipaje y me fui. En, en eso pues veo, ¿no, León? Porque fue parte más o menos de toda la historia de mi viaje, que me encontré como con 2 países, ¿no? Está como el Venezuela de esta gente, de estos efectivos, de que hasta la misma población le tiene miedo, ¿no? No es el miedo aquel que veíamos una patrulla cuando estábamos jóvenes y llegaba la policía o llegaba la guardia porque estábamos jugando en la calle o porque estaba o la recluta, cualquier cosa de esas que hace años pasaba, sino es un miedo, el temor a que no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes qué te puedan pasar, ¿no? Y está la otra Venezuela, que fue como, por ejemplo, la gente que conseguí, el dueño del carrito con el que viajé, la gente que tiene las tiendas, las pequeñas bodegas, que te atienden todavía, hola, ¿cómo estás? Aquella cordialidad, aquella amabilidad, y, y comparten contigo, porque con aquellas personas que comenté esa cosa, me decían, bueno, mira, ese es otro mundo, es como una señora me hizo una observación que era recordar a la época de la seguridad nacional, que eso era en los años 50, cuando la época de Pérez Jiménez, que llegaban y tenían que revisar algo y podían destrozar todo y se iban y ya, no ha pasado nada. Con la salvedad que en aquel momento no había déjame para la colaboración, porque ese déjame colaboración, ¿cómo lo entiende el ciudadano de a pie? ¿Vos te sentiste sobornado? ¿Cómo te sentiste en ese Sí, momento? sí, sobornado y hasta decepcionado, porque yo tengo tíos que fueron militares, ya Sí. ahorita están retirados, hace años que se retiraron. Y mi recuerdo de ellos era una persona que tenía un gran respeto, una persona que todo el mundo les admiraba. Era un doctor, era un médico, era un ingeniero y era un militar. O sea, era más o menos un estándar que se tenía así de los profesionales, por lo menos de mi pueblo, de mi área.
Ujú. Y cuando el tipo, el funcionario me pidió el dinero, yo se lo entregué. Él lo tomó, en ese momento salió como el comandante. Sí, ellos tienen aquí un koala que está en las siglas GNB, Ujú. koala negro, y él lo abrió y le entregó otras cosas, otro dinero, este aquí, este aquí. Lo vi, mi imagen era como, no sé si te acuerdas en la época de Venezuela que estaban los bachaqueros, que estaban en la calle, Sí. que sacaban el dinero que te daban y qué tal. Entonces sentí como una decepción y una lástima porque esa institución grande que eran nuestras fuerzas militares, ahora están rebajadas a cosas tan ordinarias y tan Ujú. deplorables, pues, ¿no? Y por eso te comentaba del contraste de esos dos países, ¿no? Después cuando llegué a mi pueblo, eh, te puedo decir que la situación económica pues no está bien, está muy costosa. Lo que tú compras, por ejemplo, en Brasil, lo que tú compras con 10 reais, un ejemplo, allá al cambio te cuesta 20 o 25 reais. Es muy costoso. Ujú. Los elementos básicos y de primera necesidad, lo que es leche. Perdóname, Francisco, un poco para contextualizar lo que por ahí no llevan la medida del real. Muy probablemente sí, y sí es más estándar la valoración en el dólar. 10 reales, ¿cuántos dólares son a la fecha? $2. 2 dólares. Bien, ¿qué compras Sí. entonces en Venezuela con 2 dólares? Bueno, te voy a dar un ejemplo gráfico. Eh, con $20, Ujú. yo hago un mercado aquí en Brasil. $20 vendrían siendo 100, ciento y poco reais, 100 y 105, 106 reais, pero son 100 reais más o menos, $20. Ujú. Se compra un mercado, pudiera ser para una semana, porque puedes comprar pollo, carne, queso, arroz, espagueti tal vez, eh, aceite, azúcar. No puedes comprar en grandes cantidades, pero por lo menos 1 kilo de alguno de esos elementos puedes comprar y hasta leche te da para comprar. En Venezuela, con esos mismos $20, te estoy hablando de más o menos un mercado de, oye, 2 personas una semana fácilmente. En Ujú. Venezuela, con esos mismos $20, puedes comprar un pollo, 2 harina pan, medio cartón de huevo y un aceite. O sea, 4 artículos. Ujú. Con eso, 4 artículos, que eso vendría siendo, claro, para el caso de muchos venezolanos allá, la comida De tal qué vez para una ciudad semana me y estás hasta más. hablando? ¿Propiamente de San Cristóbal o de San algún... Cristóbal. San Cristóbal. Y esto es relativamente igual a todas las ciudades del país o es diferente en algunas otras ciudades? Sí, sí, bastante similar porque tengo familia en Puerto La Cruz, tengo familia en Maturín y conversé con ellos y me decían lo mismo. Me decían, sí, Francisco, eso es lo que alcanza, o sea, eso es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? La gente sobrevive con eso, León. Ujú. Pero te voy a hablar del otro punto, del caso de muchos venezolanos que hemos recibido aquí en FOS últimamente, estos últimos 6 meses. Ujú. Aquí en Brasil tenemos la oportunidad de tener un grupo de salud, una oportunidad de salud gratis, por lo menos, ¿ok? Lo que es la Ujú. atención primaria, que es un poco lenta, sí, pero personas se meten dentro del sistema que se llama el sistema SUS. Hay un carnet que se Ujú. saca que es como más o menos el carnet del Seguro Social que teníamos en Venezuela, pero aquí todo ciudadano que existe dentro del territorio federativo de Brasil tiene el derecho y la oportunidad de tramitar ese documento y de ahí ir a cualquier ambulatorio, por llamarlo así, o centro de atención primaria, ver lo que es medicina primaria, exámenes médicos. Por ejemplo, mi suegra tiene una atención completa, tiene sus medicamentos para personas de tercera edad debido a los problemas de tensión, presión, cualquier cosa, y son otorgados directamente por el Estado. Entonces, los exámenes de esa oleada de venezolanos que están llegando tienen deficiencias de vitamina A, deficiencias de hierro, deficiencias de vitamina B, unas deficiencias generales en personas que van desde 18 años hasta 40 años, que en Ujú. contraste a nosotros, pues no, o sea, los médicos se quedan sorprendidos y dicen, muchacho, tú estás grave, tú estás a punto de o una ACV o una anemia crónica. Entonces, eso es producto de la mala alimentación que viene Claro, acumulada, sí, sí. del estrés.
que te tienes allá, porque ¿qué pasaba? Yo oía gente que decía, bueno, esta semana, oye, logré cadastrarme para el gas y logré pagar el gas, llega dentro de un mes. Y bueno, esta semana no se fue la luz, pero faltó el agua. O tenemos agua Francisco, y faltó la luz. O sea, te interrumpo un segundo. ¿Te parece, por el tiempo, el operador nos hace señas y nos vamos a una pausa y luego volvemos y retomamos esta analogía que estás haciendo respecto a lo que es la situación de Venezuela actual, que nos sirve mucho por esto que se ha largado en las redes sociales y otros medios de comunicación, que hay un repunte económico de Venezuela y que eso sería un punto de seducción para los migrantes que están afuera. Entonces, que hay una cantidad de personas retornando por aquello. Estamos valorando la realidad con Francisco y otras personas que nos van a acompañar más luego, pero ahora, queridos amigos, vamos a una pausa y volvemos enseguida.